Cara a cara, primero pues tratando de entender un poco la, digamos, situación múltiple, realmente que llama la atención de las izquierdas en América Latina y por supuesto lo que le toca también al Perú. Habíamos pactado ya esta entrevista con José Rodríguez Elizondo, que está desde Santiago, por supuesto abogado, periodista, escritor, caricaturista chileno, en fin, múltiple también, él que, como digo, ya habíamos pactado esta entrevista, pero los resultados además en Chile ayer nos dan sin duda un excelente pie para poder auscultar la realidad latinoamericana y por supuesto la de nuestros países. José Rodríguez Elizondo, un gusto recibirlo en Cara a Cara. ¿Cómo está usted? Muy bien, Enrique, es un gusto verte y por tu intermedio saludar a tantos amigos y parientes que tengo por allá por Perú, pues. Qué duda cabe. Así es. Bueno, lo primero, y lo que decía que nos da un inmejorable pie a esta conversación, ¿cómo observa Pepe Rodríguez Elizondo los resultados sorprendentes para muchos de las elecciones, en fin, hace unas elecciones que también iban por el lado de autoridades subnacionales, pero de la Asamblea Constituyente en Chile, donde en realidad independientes nos ha eso realmente sorprendido, una mayoría importante de candidatos independientes? El propio presidente Piñera ha tenido que reconocer que no están sintonizando con el modelo los partidos y por supuesto la derecha queda de alguna manera relegada, pero entiendo yo también que la izquierda tradicional tampoco queda muy bien parada. Es tan complejo lo que nos está pasando que casi se parece a lo de ustedes, Enrique. Porque hay reacciones diversas. Sorprendido, yo te diría que no estoy sorprendido porque, cual más cual menos, todos sabíamos que los partidos políticos tradicionales no pinchan ni cortan. Es decir, un 2% les adjudicó la última encuesta, una muy importante en Chile, a una distancia enorme de la policía de investigaciones, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Eso te da la pauta de la situación de los partidos políticos. Por lo tanto, en primer lugar, había que descartar a los partidos políticos como exitosos. Los dirigentes políticos, que son muy inteligentes, muy astutos, se las arreglaron para elaborar un programa de proceso constituyente en el cual los independientes estuvieran de algún modo apadrinados por los partidos, por los independientes, perdón. Es decir, ya suponían que iba a haber un gran auge de gente sin partido. Entonces hubo candidatos independientes químicamente puros, independientes con simpatía o aliados a partidos, pero de todos modos el gran ganador cuantitativamente, numéricamente, son los independientes. Tienen la bancada más amplia de la futura convención constituyente. En cuanto a otro tema claro, los partidos de la oficialistas o de derecha, con todas las gamas de la derecha, no lograron su objetivo máximo, ellos dirían que mínimo, que era obtener un tercio, porque un tercio le da una posibilidad de vetar todo lo que a ellos les parezca antisistémico. Por lo tanto, estos son las dos categorías claras de esta elección, Enrique. Independientes, ganadores absolutos, las derechas gobernantes no consiguen su mínimo necesario, y si tú me preguntas si ganó la izquierda, y aquí llegamos al tema que habíamos pactado previamente, el tema de las izquierdas, ¿no es cierto? Yo te diría, Enrique, que yo no sé si ganaron las izquierdas, porque francamente, pese a que las he estudiado mucho, a que he escrito libros sobre las izquierdas, yo hoy día no sé qué quiere decir izquierda. En primer lugar, yo hablo de las izquierdas. Aquí destacó por su performance cuantitativa el Partido Comunista, que de todos los partidos políticos, tradicionalmente, sobre todo en el sector izquierdo, sigue siendo el mejor estructurado, tiene una gran organización. Ahora, ¿cómo esto se va a traducir en una agenda constituyente? Ese peso que, como decía, de los independientes, que, digamos, ha llamado mucho
mucho la atención porque ya están fuera, digamos, de estas estructuras partidarias, más lo que se considera que podría ser cierta alianza, no sé qué tan posible, con, como las denomina usted, las izquierdas. ¿Ese va a ser, adelanta usted, el acento de la nueva Constitución? Ese, Enrique, es el gran enigma. ¿Cuáles van a ser las políticas de alianza dentro de la Convención Constituyente? No está claro para nada que los independientes sean todos de izquierda. Las categorías de izquierdas-derecha se han devaluado mucho después del fin de la Guerra Fría. Ya no describen la realidad que describían antes de la Guerra Fría. Por lo tanto, ahí yo te pongo un signo de interrogación mayúsculo. Pero yo prefiero plantearte otro tema que me parece que es mucho más interesante desde el punto de vista de la teoría política global. En Chile, y yo creo en casi todos los países, las asambleas que se dedican a preparar constituciones están formadas en lo fundamental por expertos, es decir, políticos que tienen alguna categoría profesional que los hace expertos, constitucionalistas, abogados, sociólogos, de alguna manera son élites. Pero acá tenemos en esta Convención Constituyente una representación casi sociológica de lo que es un país. Tenemos de todo, de todas las profesiones, personajes de la televisión, personajes folclóricos. Hay personajes que francamente han llegado ahí por ser conocidos por sus rarezas. Entonces, no va a ser una discusión técnica de la Constitución, y es por eso que las políticas de alianza y los proyectos país tienen un cariz distinto. Todo es nuevo, este es un remesón como pocas veces se había visto en la política chilena. Impresionante, impresionante, y bueno, de alguna manera encuentra ciertos paralelos con lo que ya se está viviendo en el Perú, a partir incluso de la representación tal cual se expresa en el Congreso, que llevamos también varios años, digamos, de frustraciones por ese lado, pero además, precisamente sobre lo que señalabas de el tema que habíamos pactado hace un par de semanas, publicaste el artículo Las izquierdas y el legado conservador de Fidel Castro, que me llamó mucho la atención, porque aludes precisamente a la influencia castrista en los movimientos izquierdistas latinoamericanos, a pesar de todo lo que sabemos de Cuba, y este artículo por supuesto se escribe a raíz del supuesto retiro, ¿no?, de Raúl Castro. Y acá lo que estamos viviendo, entre otras cosas, o un punto en contra para una parte de la opinión pública, en el caso del candidato Castillo, de Pedro Castillo, es que su anfitrión, entre comillas, político, es un confeso castrista, como es el señor Vladimir Cerrón, que fue formado en realidad en Cuba. ¿Cómo conjuga eso? Ahora mismo aquí Castillo pareciera querer desmarcarse, mañana va a presentar a su equipo técnico con una apertura de repente hacia izquierdas un poco más moderadas. ¿Cómo se expresa eso en América Latina? ¿Qué significa para un país como el Perú, que conoces tan bien? El tema, Enrique, es cuál es la idiosincrasia, el etos de las izquierdas marxistas, básicamente, y la influencia que tuvo el castrismo, sobre todo en América Latina, porque ahí lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido, es que si algo le hizo daño a la izquierda sistémica en América Latina fue el castrismo. El castrismo inicialmente fue un movimiento emocional, el Robin Hood de La Habana, el hombre que desafiaba a todos los poderes, al imperialismo norteamericano, etc. Pero mientras eso sucedía, las izquierdas de nuestros países habían recorrido un larguísimo camino, mucho más que las cubanas. Cuba fue el último país en independizarse. En 1934, cuando se abolió la enmienda Platt en Cuba, que era el último vestigio del neocolonialismo de los Estados Unidos, tu país, el mío, los demás, habían tenido toda una historia secular de república, con dictaduras, con democracias, con guerras. Y sucede que un joven de 30 años o menos llega en Cuba y se erige en el gran tutor de los políticos de izquierda, diciéndoles:
ustedes han pasado décadas teorizando sobre la revolución y yo la he hecho en unos 4 años. Y con eso vino una debacle, una polémica en el seno de las izquierdas. Acá, por ejemplo, teníamos una estructura de izquierdas muy competente, muy profesional, muy europea, con partido socialista, con partido comunista, y de repente llega este joven Castro en La Habana y dice: ustedes están dando la hora, ustedes son revolucionarios tradicionales, formales, hay que tomar las armas porque es la hora de la revolución objetivamente en toda América Latina. Ese fue el gran incordio de las izquierdas en América Latina. Y desde entonces no se ha repuesto. Porque cuando llegó el fin de la Guerra Fría, en Estados Unidos sobre todo se pensó que para qué se preocupaban de Cuba, que ya todo el mundo iba a ser democrático y liberal, el fin de la historia. ¿Te acuerdas tú del libro de Fukuyama, no? Bueno, sin embargo, la emoción también rige en la política se hace con emociones, y la emoción que sembró la revolución cubana en las izquierdas latinoamericanas, sobre todo en las capas juveniles, fue perdurable. Y tan perdurable fue que cuando se acabó la Unión Soviética y se pensó que se iba a acabar Cuba, surgió este coronel venezolano, Hugo Chávez, diciéndole a Fidel Castro: ahora yo te apoyo porque tú eres como un padre para mí. Y ahí siguió la influencia potenciada, porque Hugo Chávez tuvo un éxito que no tuvo Castro. Tuvo una internacional de estados latinoamericanos liderados por él. ¿Tú te das cuenta de la tremenda resurrección de la izquierda castrista? Cuando todo esto venía acabándose. Y esta que se está viviendo ahora sería en un espacio de tiempo mucho más acotado, pero ¿estaríamos entrando en una segunda resurrección? Es por eso que te digo, Enrique, que yo no sé muy bien qué queremos decir cuando decimos izquierdas en América Latina. El caso peruano, para mí, la izquierda consistente, la izquierda de peso, fue el APRA de Víctor Raúl Allá de la Torre de los años 20-30. Y es por eso que le quitó el espacio al sistema de izquierda europeo que tuvimos en Chile, con comunistas y socialistas. Entonces, cuando yo veo que el Perú tuvo esa izquierda fornida, que incluso tuvo un presidente de la República, yo digo: ¿qué izquierdas quedan ahora? Porque no se desarrolló en el Perú el comunismo ni el socialismo. Se desarrolló una variable del comunismo que era el maoísta, con Sendero Luminoso. Ahora tenemos un candidato que yo, como me informo mucho de tu país, dicen que es comunista. Yo no sé qué tipo de comunista puede ser. Otros, y es ahí donde yo apelo más bien a que tú me enseñes de qué está pasando, hablan de cierta simpatía terruca. Bueno, yo no sabría decirte eso, pero si tú me preguntas si él significa una resurrección del comunismo o del castrismo, yo te digo, lo ignoro completamente. Bueno, acá en el Perú también estamos comenzando recién a descifrar lo que significa Castillo, que es en realidad un maestro rural sindicalista que tiene este contacto con estos actores radicales en su ascenso, ¿no? O sea, más al parecer que orgánicamente. Entonces, evidentemente es una suerte de efecto aluvional, pero donde el actor fuerte, en todo caso ideológicamente, es el señor Cerrón, que sí tiene esta influencia castrista. Entonces, claro, acá estamos viendo si se va a desmarcar, ¿no?, Castillo o no, para construir una opción más amplia, pero eso lo vamos a conversar. ¿Qué te parece, por favor, después de esta pausa? Con mucho gusto. Tenemos el gusto de conversar con José Rodríguez Elizondo desde Santiago. Este momento enigmático, Pepe, de esta izquierda, que como señalabas en tu artículo, muy influida por este castrismo, que ha contribuido a la desdemocratización de la izquierda o de nuestros países, digamos, en los últimos años, y al mismo tiempo este binomio Perú-Chile, donde el Perú ha visto a Chile como un referente en términos del famoso modelo, desde el sistema de pensiones hasta el libre mercado, la relación con la minería, etc. Y ahora se ve esta conformación
con cierta incertidumbre para la Asamblea Constituyente. Hay un temor, como expresa parte del electorado acá, que se pueda tumbar toda la estantería. Hay un temor de que ese modelo que se ha cultivado en los últimos 20 o más años pueda caerse. El temor existe, sin duda. En todo remesón tectónico de un sistema político afloran los miedos, los terrores, el exceso de confianza también, que es el otro extremo. Pero yo te quiero decir, Enrique, que si fuimos modélicos en algo, los chilenos, fue en cuanto estructuramos un sistema de partidos bastante competente. Eso viene de lo que se llama acá en la enseñanza a nuestros niños el Estado en forma, que produjimos un sistema de partidos políticos de raigambre europea, con un social cristianismo, una socialdemocracia, un partido comunista, un partido socialista, etcétera. Había una estructura que maduró bastante, tanto que fuimos el primer partido en el mundo que eligió a un presidente de ideología marxista como presidente de la República, Salvador Allende, en cuyo gobierno participé. Por lo tanto, eso es lo que me parece a mí que teníamos como más o menos modélico. En el Perú costó mucho estructurar un sistema de partidos porque existía tradicionalmente como fuerzas políticas el APRA, la fuerza militar, la iglesia. Eso es lo que yo aprendí con ustedes viviendo allá, ¿no? ¿Qué es lo que regía en el Perú? Hasta que después de la dicta blanda de don Pancho Morales Bermúdez, a quien yo mucho respeto, se estructuró un sistema de partido moderno. Yo recuerdo que el APRA ahí obviamente era el eje del sistema, pero estaba también Acción Popular, que era un partido interesante con un líder bastante carismático, competente. Estaba también el Partido Popular Cristiano con Luis Bedoya Reyes como líder, que era un desgaje de la DC, que la DC era el partido de raigambre italiana, pero que se había deshecho y había dado origen a otro partido. Y esto había empezado a un sistema de alternancia. Belaúnde, sucedido por Alan García, y hasta ahí llegó. Entonces, por eso cuando en algún artículo yo escribí que ese fue el momento de Zabalita, ¿no? La pregunta de Zabalita, yo digo, fue ahí en ese momento cuando Alan García dijo, visto que no puedo tener un sucesor aprista, yo voy a apostar al señor Fujimori. Y desde entonces ya no hubo sistema coherente o europeo de partidos políticos. Todo lo que vino fue otra cosa. Lo que existe, a mi juicio, me atrevo a decirlo, lo que existe es un sistema de organizaciones que no tienen la estructura de los partidos históricos europeos o de los partidos tradicionales. Origen familiar, regional, local, grupo de amigos, lo que tú quieras. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ahora hemos llegado a parecernos? Porque la decadencia nuestra, este knockout a los partidos políticos, nos deja en una situación muy similar, Enrique. Y fíjate lo que te estoy diciendo, porque esto me parece a mí que es una cosa que la estoy procesando en este momento. La democracia cristiana chilena fue un partido poderosísimo, con un líder tremendo, con Eduardo Frei Montalva, que en la transición a la democracia tuvo dos presidentes, Patricio Aylwin y Eduardo Frei hijo. Hoy día tiene un solo representante en la Convención Constituyente. Impresionante. Yo me acuerdo de Enrique Cornejo Chávez. Impresionante. Reyes. Bueno, ahí tienes paralelos. Impresionante, claro, porque impacta mucho efectivamente lo que señalas como esta crisis del sistema de partidos que además impulsaba las coaliciones, ¿no? Entonces, claro, se veía efectivamente a Chile también como un modelo al respecto. Tú dirías, ahora, la demanda de cambio de la ciudadanía, ¿dónde está centrada? Está centrada en las desigualdades, porque al mismo tiempo es innegable los avances sociales que han tenido estos países en los últimos años, y otra vez conoces muy bien la compleja estructura social del Perú, pero también es innegable que había estos avances. ¿Es la desigualdad la que anida estos cambios tectónicos, como los llamas?
Enrique, para mí la desigualdad va a existir siempre. Está inmersa en la realidad de la vida. El problema es la calidad de la política, porque la explicación que te da un conservador chileno, por ejemplo, de sensibilidad política débil, te dice, pero si estamos mucho mejor que hace 30 años, los indicadores dicen esto, todo va en alza en los indicadores, pero lo que era desigual dentro de la pobreza, ahora es desigual dentro de la mayor riqueza y sigue siendo el mismo sentimiento de desigualdad, de inequidad. Ahí es donde viene el gran tema. El conductor político tiene que ser un político consumado, con sensibilidad política. Tú no le puedes dar a la gente explicaciones con indicadores. Tú tienes que tener el carisma necesario, porque una cosa que hay que saberla, la política se hace también con sentimientos. Y en muchas partes, Enrique, la política se hace más con sentimientos que con realidades. Tú te acordarás de esa broma que se hacía en la época de Alan García, ¿no? Cuando decían no más promesas. Entonces a él le decían, danos más promesas, Alan, más promesas que realidad. Porque claro, el tipo hablaba bonito, ¿no? Pero claro, efectivamente tienes eso, y al mismo tiempo pareciera, no sé en Chile, pero acá al menos ves también un déficit de liderazgos. Quien está al frente es la señora Fujimori, que acabas de recordar cómo Fujimori padre alumbra prácticamente luego del gobierno de Alan García, el primer gobierno, y ahora lo que tenemos es una suerte de, otra vez, de competencia de antivotos y de anticuerpos, sin que salga nítidamente pues un liderazgo a cortar el jamón, como se podría decir. Mira, yo como aficionado me encanta leer, estudiar la política, ya no tengo ningún espíritu de partido, tú sabes que yo soy extremista de centro. Y como extremista de centro yo estoy viendo un panorama notabilísimo para mi teoría renovada de la democracia. En el Perú estamos viendo la elección entre dos personas que representan minorías, ambas, y que juntas no forman una mayoría. Y que para convencer a toda la mayoría, a todo el país de que vote por una de ellas o por la otra, emergen grandes electores individuales. Por lo tanto, cuando yo veo que fulano de tal dice, es más peligroso el señor Castillo o es más peligrosa la señora Fujimori, yo estoy diciendo, caramba, un gran elector le está diciendo voten por esta minoría y no por esta otra. Entonces la teoría de la democracia, yo pienso que tiene que ser repensada completamente, porque los partidos políticos eran los grandes intermediarios de la voluntad nacional. Así nacieron. En su peor época en Chile representaron por lo menos un 30 y tantos %. Salvador Allende ganó con el 36.6%. Pero que un candidato presidencial esté disputando el poder de sobre todo un país con menos de un 20%, a mí me parece realmente fascinante como experiencia, como experimento, porque eso ya no se llama partido político y yo estoy dudando si se llama democracia. Sí, realmente perturbador, fascinante y perturbador lo que nos planteas. José Rodríguez Elizondo, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias por esta conversación en cara a cara. Ha sido muy grato, pues Enrique, gusto de saludarte de nuevo. Adiós. Estaremos en contacto. Vamos a ir